que es fundador y director de Funredes, y que ha estado también, déjenme comentarles, que ha formado parte de la Red Mundial para la Diversidad Lingüística, Maya. Ha trabajado muy de cerca con la UNESCO, tiene una publicación, 12 años de medición de la diversidad lingüística en Internet, balance y perspectivas, que fue publicado por la UNESCO, y bueno, ya desde la mesa anterior ya estaba apuntando algunas ideas sobre la cuestión de la diversidad lingüística en Internet, que es un tema que nos preocupa y nos tiene que mover pues a tomar acciones urgentes, ¿no? La UNESCO tiene esta mirada del acceso a Internet también como una cuestión de derechos humanos, el acceso a la cultura, el Internet como espacio de cultura, pues tiene que formar parte de ese acceso. Entonces, pues la diversidad lingüística en Internet es fundamental. Y nos acompaña el doctor Raúl Ávila del Colegio de México. Les puedo comentar que nos interesó mucho de entrada, desde que revisamos su perfil y su trabajo, nos interesó mucho este proyecto internacional Difusión del Español para los Medios, en el cual participan 26 universidades de 20 países. Y bueno, me parece que entre ustedes dos pueden entablar una conversación sumamente provechosa y muy interesante. Entonces, pues para comenzar le cedo la palabra al doctor Ávila. Entonces, ¿cómo hacemos con les pasa? A ver, ahí va. El español castellano y el español latino, unidad o diversidad de la lengua. Yo voy a hablar de la unidad o diversidad del español. Las lenguas en Internet, pues el programa también. Muy bien. Ahorita pregunto yo, las preguntas que hago es: ¿cuál es la diferencia entre el español nacional y el español internacional? ¿En qué medida contribuye Internet a la estandarización de la lengua? ¿Dónde hay más unidad, en el español castellano o en el latino? Y para la diversidad de lenguas, aparte de lo que nos diga Daniel, bueno, yo propondría, pues veamos, ahí hay muchas lenguas habladas. Pero bueno, ese es un tema que yo me salto. México es el país con más hispanohablantes del mundo hispánico, pero no tiene sentido pensar que vamos a ganar nada más por eso, no es adecuado. Hay que pensar siempre en el número de hablantes y en el número de países, lo que llamo frecuencia y dispersión, para llegar al español internacional, del cual voy a dar algunos ejemplos a continuación. O sea, no tiene sentido que un país, solo por tener más hablantes, que sea el que predomine. Ese es un asunto que nos rebasa, pero como investigadores debemos proponer algo como frecuencia y dispersión. Número de hablantes, número de países. Más cerca. ¿Ahí está bien? ¿Se puede mover hacia usted? Bueno, ahí. Ahora, hay una ideología latente en todo este asunto del español. Por ejemplo, no es España contra América, no es un país contra un continente, sino Europa contra América. Entonces uno ve que en Europa el español se habla sobre todo en España. Es muy diferente Europa frente a América, un continente frente a otro, y no un país frente a un continente. En lo del país frente al continente es una visión muy de colonizados, ¿no? Por eso propongo español de Europa y frente a español de América. Más aún propongo otra cosa. Si se considera el meridiano 30 grados que divide el Atlántico en occidental y oriental, se puede hacer lo mismo con el español occidental y oriental. Ahí está. Pues si no lo ven muy bien,
pues se lo pueden imaginar, el meridiano 30 grados divide perfectamente el lado americano y el lado africano y europeo. ¿Por qué? Bueno, en África hay un país donde se dice que se habla español, como en el Marruecos español. Entonces el meridiano 30 grados divide el español en dos: español occidental, como Guadalajara, que es la perla de Occidente, aunque aquí se diga Oriente a veces. Pero fíjense, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental. Sin embargo, terminal de autobuses Oriente y Poniente. Curioso, ¿no? En fin. Entonces, español occidental y español oriental. Lo de oriental no les gusta mucho a los españoles, pero así sucedió. ¿Qué le vamos a hacer? Dividimos el Atlántico en dos y así queda oriental y occidental. Y como ustedes ven, pues el occidental abarca todo América, incluyendo Canadá. Ahora, ¿qué es? No es lo mismo el español nacional integral como el que hace Microsoft. Ahorita les explico muy brevemente que el español internacional. El español nacional integral, por ejemplo, de México, sería soñar, comer, dormir, más apapachar y escuincle. Palabras muy mexicanas. Eso sería el español nacional integral. Y es lo que hace Microsoft cuando dice: si usted es de Guatemala, póngale Guatemala, o si usted es de México, póngale México. Hace un español internacional más escuincle, chamaco, pena por vergüenza, etc. ¿Cuáles más dije? Bueno, ejemplos pongo del náhuatl, pero por supuesto que también en español, como pena por vergüenza. No se puede decir me da vergüenza, aquí se dice me da pena. Es un mexicanismo que no se nota. Es un mexicanismo no de forma, sino de sentido, o sea, semántico. Entonces Microsoft propone español de México, del país que quieran, pero como español nacional integral. O sea, repito, México sería silla, comer, soñar, dormir, azul, más achichincle, apapachar, etc. Ese es el español nacional integral, pero no es el español internacional, al cual no ha llegado Microsoft, ni yo tampoco, pero por lo menos teóricamente lo planteamos. El español internacional es el patrimonial, como DF, como silla, azul, comer, más el internacional, que es el que tiene mejor dispersión y mayor número de hablantes, como en el caso de la letra A, que se usa en dos países y por lo tanto se volvería internacional. Dos o más, claro, pero estoy simplificando en este esquema. En cambio, B y C serían opciones del español nacional integral. En México, por decir algo, sería A más achichincle, y en Argentina sería A más falencia por carencia. Qué curioso que algunos mexicanos ya he escuchado uno que dice falencia, como suena más elegante, falencia por carencia. Pero por supuesto que falencia es un argentinismo, o sea, no está tan difundido como carencia. Pero en cambio el bosque llega hasta Chiapas. Yo no sé si en República Dominicana también se dice bosquerés o bosqueré. O sea que, bueno, aspiran la S y todo lo demás, pero el bosquerés no. Interesante, llega hasta Chiapas. Bueno, seguimos. Si me fui muy rápido, me avisan y me voy atrás. Aquí hay algunos ejemplos del español internacional. Por ejemplo, acera sería internacional frente a vereda, banqueta o andén. Vereda se usa, por ejemplo, en Uruguay o Argentina, banqueta en México, Guatemala, andén en Colombia. Lenin García Márquez, él dice andén y dice banqueta en alguna novela que creo que se llama Historia de un crimen o algo así. Historia de un secuestro. Anillo sería la forma internacional
frente a las variantes no tan generales como Sortija, Alianza o Argolla. En cada lugar, cada palabra tiene matices que llamo connotativos. Por ejemplo, en México charlar suena elegante, pero se van a España y suena como de las señoras que lavaban el agua a la orilla del río. Eran las que charlaban, la charla era muy de nivel popular. Bus, ómnibus, autobús, micro, guagua, colectivo, camión. En México es camión, pero evidentemente bus es mucho más general. Aquí he escuchado que dicen camión de carga y camión de pasajeros. Lo único que no he escuchado que digan es autobús de carga. Pero fíjense, había antes unos letreros muy interesantes que recogió un lingüista, que estaban en el centro de la ciudad, que decía: prohibido el estacionamiento a materialistas en lo absoluto. Claro, para poderse estacionar en lo absoluto no pueden ser materialistas, ¿verdad? Tienen que ser metafísicos, algo así. Y el departamento de tránsito, como se llame, pues ha puesto carriles exclusivos para autobuses. Dice, solo para autobuses, porque si pone para camiones, se le meten los de carga. Así que autobús de pasajeros es una redundancia. Todo autobús es de pasajeros. Lo único que no se ha dicho aquí es autobús de carga, pero sí camión de carga y camión de pasajeros. Por cierto, en Santiago de Cuba se siguen subiendo a los camiones, porque no hay a veces autobuses. Yo me subí a un camión en Santiago, o sea, no es un invento. Estampilla en vez de sello, timbre. ¿Cuáles otros? Badén en vez de tope, rompemuelles, despertadores, lomo de burro, múcula, túmulo. Así que el más general es badén. Estampilla en vez de sello o timbre, falda y no pollera, ni saya. Saya, por ejemplo, yo la he escuchado en Cuba. Pollera, bueno, cualquiera ha escuchado esta música de la pollera colorada, ¿no? Fíjense cómo las canciones hacen que las palabras se vayan generalizando. Fósforo, cerillo o cerilla, pues claro, fósforo. Perdemos mexicanos y españoles. Muy interesante, veo una cajetilla y en letras muy pequeñas dice: hecho en México, compañía cerillera La Central, pero afuera dice fósforos, porque si no, no se entiende. Claro, ya no le pueden cambiar el nombre de la compañía, pero le ponen fósforos. Y en México hecha, pues sí, compañía cerillera La Central. Bueno, volante, timón, por ejemplo, esto sucede en Cuba y en República Dominicana también, en Panamá también, dicen timón de coche, ¿no? El volante. Manubrio en México es de bicicleta, dirección sí se puede usar, pero guía no. Entonces, ¿cuál es el léxico internacional y el patrimonial? Ya les di algunos ejemplos y vemos otros. Patrimonial, reitero, dedo, estudiar, fácil y muchas palabras más. Internacional, en el caso de banqueta, vereda, acera, andén o sendero, pues acera se volvería internacional porque tiene más países y más hablantes. Frecuencia y dispersión. Y entre falda, saya y pollera, pues falda es la más general. Por lo tanto, se incluiría en el léxico internacional. Ahora vamos a ver un ejemplo, como le hago para atrás, no sé, no importa, de cómo varía la lengua a través de Internet. Todo esto yo lo recogí por Internet. Bueno, ese es el Kubrick, lo tomé al revés porque si no, no daba bien la luz. Y total, para eso es Kubrick, ¿no? Para hacer lo que uno se le antoje. Homenaje a Kubrick en la Cineteca. Entonces, hay 2 doblajes y 2 subtitulados de la película que yo analicé, que se llama Full Metal Jacket, porque el sargento Hartman
dice muchas malas palabras en las primeras partes de la película, y yo quería ver cómo doblaban esas malas palabras, que eso puede ser lo más difícil, ¿no? Y también quería ver qué pasaba con los subtítulos de esta película de Kubrick, que se llama Full Metal Jacket, o Cara de Guerra, o La Chaqueta Metálica. Cara de Guerra en América y La Chaqueta Metálica en España. En América, y ahora me vayan a decir en América. En Europa, en La Chaqueta Metálica, y en América, que dije, Cara de Guerra. Entonces, bueno, ni se preocupen por esos datos, nomás es para que vean que trabajamos, y que en el castellano de pronto hay más, 98.8, 98. Prácticamente es lo mismo del léxico internacional en las dos versiones. O sea, la variación es muy poca, y ahí están los ejemplos. En la versión léxico marcado quiere decir no internacional, en doblajes. Y luego el léxico marcado en doblajes, vocablos, en versión latino tiene menos el español latino en los doblajes que el español castellano. El léxico en los subtítulos, primero dije doblajes, de doblado, ¿no? Y subtítulos, el no marcado, o sea, el internacional, llega al 98.5 en castellano, y al 98.6 en el hispanoamericano, digamos. O sea, ahí somos muy semejantes, o sea, no cualquier versión se entiende sin problema. Ahí están los ejemplos, que no tiene caso que los detengan, a menos que estén muy interesados. Léxico marcado en subtítulos, español-castellano. Léxico marcado en subtítulos, vocablos en español latino. En fin, son menos en el español latino, no mucho menos. Y voy a las conclusiones. El español internacional promueve, desde la invención de la imprenta, la unidad de la lengua. Desde la imprenta. Siglo XV, sí, 1460, 70, 80. Podría hablar mucho de la imprenta, pero ahí lo dejo. El asunto está en que lo primero que publica el Gutenberg, es la Biblia, y la Biblia estandariza las lenguas del norte de Europa. En cambio, en el sur, como estaba prohibido leer la Biblia, pues entonces se promovió a través del Marqués de Santillana, o la Celestina, o obras literarias, Dante, Boccaccio, Petrarca en Italia. Bueno, en el análisis encontramos que las versiones de Full Metal Jacket las dos versiones son bastante semejantes, y que no hay por qué hacer dos versiones, salvo por la pronunciación, que es lo que yo llamo norma alfa acá en el mundo hispánico de América, que dicen zapatos, y norma gamma en España, no toda España, en Castilla, que dicen zapatos. O las estrellas parecen espejos en América, que es lo que se tiene, la norma alfa 1, o las estrellas parecen espejo, que es alfa 2, no, es beta norte, o sea, todo el Caribe, incluyendo Venezuela, Panamá, pero no Costa Rica, ni para que yo sepa. Entonces son semejantes, no tiene sentido hacer dos versiones, porque eso supone un separatismo lingüístico, y eso, pienso yo, no es conveniente para la unidad de la lengua. Ahora, no todo tiene que ser unidad de la lengua, pero sí tiene que serlo en los medios de nivel internacional. No es que yo diga todos tienen que hablar igual, tiene que haber un estilo o registro que nos iguale, y otro lugar, otro estilo, otro registro que nos diferencie
no hablamos igual en una conferencia o en un conversatorio que cuando estamos en una cantina o bar hablando con los amigos, o en el café hablando con una chica, en el caso de los señores, o con un chico en el caso de las señoras. Así que todo tiene que ver con el estilo y el registro. Si hablamos en conversatorio, tenemos que imaginar que estamos ante un público internacional y por lo tanto tenemos que tratar de usar un español internacional. Claro, como es un español, una exposición bastante abstracta, es inevitable que se utilice una lengua internacional. Pero si yo hablara de cosas, ya empezarían los problemas, ¿no? No voy a hacerlo ahora. Con eso termino. No sé si hay preguntas o después, o cómo... Sí, después haremos unas preguntas con el público. Yo de todas maneras quería, antes de darle la palabra a Daniel, preguntarle, imaginando que estamos conversando entre amigos, Sí. que nos pudiera contar un poco más de qué es esto del español internacional y qué es esto del español nacional integral, porque pues muchos de los que estamos aquí no es la primera vez que escuchamos estos términos y qué impacto tienen estos conceptos en la diversidad cultural. Nosotros pensamos que hablamos todos español y que pues ya con eso da para lo mismo, pero ¿cuál es el impacto que esto tiene en la diversidad? Claro. El español nacional integral es el español que se habla en un país. En México hay, por ejemplo, 2 diccionarios de español nacional integral, uno para adultos y otro para niños. El de adultos está publicado por el Colegio de México y el de niños está publicado por Trillas. Entonces, el español nacional integral es el que se toma de un país como si no existiera otro en el mundo. Todo lo que se dice en ese país es el español nacional integral. En el caso de México, por supuesto, serían palabras como azul, mañana, verde, agua, leche, pan, más achichincle, por dar un ejemplo, o apapachar, que es muy bonito, por cierto. Me encanta que me apapachen, especialmente las enfermeras. Bueno, para no exagerar. Entonces, ese es el español nacional integral. Hay diccionarios de español nacional integral en México y en Argentina, pero no hay muchos. Casi siempre se consigue dinero para hacer diccionarios de un español diferencial. O sea, lo que ya está en el diccionario de la academia, eso no se pone, nada más se pone el diferencial, y poner el diferencial supone una posición colonizada. O sea, y lo sé de memoria y de real, y lo puedo demostrar, la Academia Española da becas a los lingüistas hispanos americanos para que vayan allá 6 meses a aprender. Y luego le dicen, ya regresense a su país, corten la caña, aquí hacemos el azúcar. Y entonces los lingüistas hispanoamericanos pues no se dan cuenta que están trabajando para una subsecretaría de Estado, que es la Academia Española. Es un nivel de subsecretaría de Estado. Ahora, imagínense, ¿quién lee el diccionario de la Academia? Casi apostaría yo que cuando mucho el 1% de la gente que está aquí lo ha leído. Entonces, a lo mejor leen más el diccionario clave, los 2 están en internet, por cierto. Además, si lo leen con cuidado, se van a dar cuenta de cosas tan extrañas como que pinche no es una mala palabra, es el empleo más bajo de todos, por eso suena mal. Y eres un pinche, pues sí, eres un ayudante de cocina. Y un pendejo, por ejemplo. Yo cuando tengo estudiantes de muchos países digo pendejo, los que se sonrojan son solamente los mexicanos.
porque pendejo es bello público. En Buenos Aires o en Santiago de Chile, alguien dice, llega un padre de familia a la casa a las 7, 8 de la noche y le dice a la señora: ¿y los pendejos? No, pues ya se durmieron. Bueno, pues mañana les daré el besito que les quedó a deber. Los pendejos son los púberes, los escuincles, pero aquí es mala palabra, porque un escuincle, o sea, una persona a la que le empieza a crecer el vello público, es un pendejo. Todavía no sabe. No sabe ni para dónde va, ni qué le crece, ni qué no le crece. En fin, esa palabra no es mala palabra en todos los países. Puede serlo aquí, pero no es tan fuerte como otras. Entonces, no sé si ya dije suficiente sobre el español nacional integral. Es todo lo que se dice en un país. O sea, azul, blanco, leche, agua, pan, café, azúcar, más achichincle y apapachar, por decir algo, ¿no? Porque hay muchas otras palabras. O sea, todo lo que se dice en un país es el español nacional integral, y solamente hay diccionarios de este español nacional integral, que yo sepa, en México y en Argentina. Muchas gracias. Con gusto. Continuamos con el doctor Pimienta y después podemos plantear algunas preguntas de discusión. Bueno, yo, como me lo pidió mi colega y amigo, no tengo una ponencia formal a presentarle, sino algunos planteamientos sobre la temática de las lenguas en Internet, para, espero, comentar el diálogo con ustedes, contigo y con Sara. Y partiendo de una perspectiva no tanto de lingüista, sino de profesional de la Internet. Él me presentó como miembro de FUNREDES. FUNREDES quiere decir Fundación, Redes y Desarrollo. Ese es mi tema de trabajo en la ONG FUNREDES. Ha sido mucho más el tema de la brecha digital, el tema de conectar a la gente a la Internet, de la apropiación social y tecnológica, que el tema de la lengua, pero lo hemos trabajado desde la perspectiva de la lengua, y le voy a dar algunos datos interesantes sobre el tema. Primera cosa, todas las lenguas no están en la misma postura frente a la Internet. Hay una injusticia absoluta. No voy a hacer una clasificación sistemática, pero dar ideas. Hay las lenguas de gran número de locutores: inglés, chino, español, portugués, francés, alemán, árabe, malés, que tienen una perspectiva en Internet que no es la misma que las lenguas que se portan bien, pero que no tienen muchos locutores que no son de lengua materna: el holandés, el danés, por ejemplo. Hay las lenguas locales, lenguas indígenas que hablamos esta mañana, pero igual no está en la misma postura una lengua indígena como el quechua, como el aymara, como en África algunas más, que son vehiculas entre regiones, que las lenguas locales que solamente son de comunidades. Entonces, la Internet es a la vez oportunidades y amenazas muy serias para algunas lenguas. Hoy en día estamos hablando de más o menos entre 6.000 y 7.500 lenguas. ¿Por qué tantas diferencias en las cifras? Porque depende de cómo uno define lenguas. Algunos, yo no soy lingüista, como les expliqué, algunos lingüistas prefieren categorizar dos idiomas como distintos, otros lo confunden como el mismo, del mismo grupo. Por eso que las cifras no son nunca muy precisas en lingüística, y en demolingüística, la demografía de la lengua, hay muchas diferencias. Entonces, llegamos ahora al tema de la brecha digital y ver cómo lo conectamos con el tema de las lenguas. El tema de brecha digital es una palabra que ya todo el mundo, imagino, conoce. El tema es evitar que se repercute en la Internet las mismas brechas sociales de conocimiento que existen en la vida real. Hacer que todo el mundo tenga un acceso justo a la Internet, y la UNESCO ha trabajado mucho en este tema, que se considera como un derecho. Hoy en día somos más o menos un poco más de 7 billones de personas viviendo en este planeta, de los cuales casi llegamos a la mitad conectada. Tenemos más de 3 billones de personas que hacen uso de Internet, según las estadísticas de la UIT, que tiene su manera de medir. Basta que una persona se haya conectada de alguna manera
por celular, por PC, por un telecentro, una vez en los últimos 3 meses para que se contabilicen. Pero tenemos una cifra muy alta. Entonces, para mucha gente el tema es casi resuelto, ya la gente se conectaron. Y durante años, lo que fue uno de los actores pioneros en ese tema, me topé con colegas que pensaban que el problema de la brecha digital era conectar a la gente y basta. Y yo decía, no, es mucho más complicado. Porque si tú conectas a una persona y que su idioma no es reconocido en Internet, se dice no está localizado. Un idioma que no es localizado es que no hay manera de pasarlo de forma numérica, de forma digital. O sea, esta persona la condena a utilizar la Internet con un idioma ajeno. Y llegamos a la discusión de esta mañana sobre la lengua indígena y mi provocación un poco al final, que dice, si ustedes no se preocupan de localizar su idioma en Internet, ninguna política pública lo va a hacer para ustedes. Hay que tener gente que se movilizan y hacen el trabajo. Llegamos al tema de la localización. ¿Cuántas lenguas piensan ustedes hoy en día están localizadas? ¿Alguien que lanza una cifra? Por favor, ¿tú cuánto piensas? 60, bueno, eres un pesimista. Estamos hablando de 500, que la cifra no está muy clara. Lo que es mucho mejor que los 60 que era la cifra hace algunos años. Pero 500 frente a 7500, estamos muy lejos de la realidad. Quiere decir que hoy en día mucha gente está condenada a utilizar la Internet con un idioma que no es su lengua materna. Y eso realmente no es un detalle. La UNESCO ha demostrado que un niño educado en una lengua que no es su lengua materna tiene un hándicap, tiene una dificultad de educación mucho más grande que el niño en su lengua materna. Y ahora que la Internet es realmente un continente accesible para todo el mundo, imagine la consecuencia de utilizar la Internet en un idioma que no es su idioma. Pero imaginamos ahora que hemos resuelto el tema de la localización de la lengua. Queda otro problema, el de los contenidos. ¿Y para qué yo tengo acceso a Internet en mi lengua? Si no hay contenido, ¿qué hago? Voy a seguir mirando contenidos de otra lengua y de otra cultura, porque la lengua vehicula la cultura. Entonces, el tema de los contenidos en Internet es un tema fundamental. Nosotros que hemos medido desde los años 97, 98 las lenguas en Internet, hemos constatado algo, que la brecha de contenido es 10, 100 o 1000 veces más grande que la brecha de acceso. Quiere decir que hay 10 veces menos contenido en una lengua local africana que en inglés o en francés en África. Hay más contenido de toda la lengua africana en un país desarrollado que en África. Tenemos unas cosas, unas situaciones creíbles. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente no tiene, si tiene conectividad, pero no tiene localización o no tiene contenido, es la aculturación. Entonces uno dice, todo el mundo debe conectarse. Otros dicen, la Internet Society, Internet es para todos. ¿Cuánta gente entiende el inglés de manera suficiente para poder manejarse en Internet, hacer chat, mandar correo, navegar en la web? ¿Cuál es tu cifra? 15 a 20%. Por supuesto, en un grupo de gente educado, con nivel de clase media, estamos a 50. Si tú miras alrededor tuyo, la cifra es 50. Si tú miras el mundo entero, y estamos hablando de 3 billones para ir a 7 billones, menos de 15% del mundo entiende el inglés. Entonces, si la Internet es para todos, va a tener que hablar otro idioma que el inglés. Regresando a las lenguas que tienen dificultades diferentes según la categorización, si son lenguas, ¿usted cree que el inglés tiene todas las ventajas en Internet? Pues no. Hubo un informe del British Council en Inglaterra hace 6 años, alarmante. El informe le decía a los jóvenes ingleses, chicos, ustedes están compitiendo en Europa con franceses que hablan francés e inglés, con italianos que hablan español, italiano e inglés, con alemán que hablan inglés, y ustedes solamente hablan inglés. Tienen un problema muy serio. El multilingüismo en Internet es una ventaja estratégica extraordinaria.
Entonces, el monolingüismo inglés se puede volver poco a poco como un problema muy serio y muy grave, y ya lo vemos en algunas reuniones, a donde la gente ya comienza a ser más plurilingüal y los monolingües inglés tienen dificultad. Entonces, el tema es el tema de la culturación. Y dejé de último un punto que la gente se le olvida: conectar, localizar la lengua, tener contenido, y queda el tema de la alfabetización digital e informacional, lo que la UNESCO llama en inglés Media and Information Literacy. ¿De qué se trata? Esta mañana me encantó, el colega Pedro habló de apropiación de la tecnología, porque no es suficiente tener un celular y saber teclear con los dedos de manera muy hábil para manejar la información. Como todos ustedes lo saben hoy en día, el tema de saber evaluar una información es fundamental. Me topé hace 1 año y medio en una reunión en Israel, a donde un investigador presentó un trabajo. Él no se daba cuenta del impacto de su trabajo. Él estaba demostrando algo que yo tenía la intuición de hacer, pero no tenía elementos concretos. Él hizo un trabajo de evaluar niños, su comportamiento, sus habilidades en Internet y sus padres al mismo tiempo. Y rehizo el estudio 5 años después. No utilizó la palabra alfabetización informacional y digital, pero las dos categorías existían. Entonces, ¿qué pasó? A la primera evaluación, los niños tienen un nivel digital muy alto. Los famosos nativos digital nacen con los dedos así y mueven en el teclado, cualquier interfaz se lo da y lo entienden de una vez. Los padres, muy mal hábil con eso, no trabajan. En cuanto a habilidad de información, es al revés. Los niños no saben entender la información, manejar, evaluar, saber si es correcta, si es falsa, si es correcta. Los padres mejor. Hasta aquí normal. 5 años después, ¿qué pasó? El mismo grupo, los mismos niños, los mismos padres. Los padres llegaron muy cerca de los niños a nivel digital, aprendieron las capacidades, y en cuanto a información, el gap se puso peor. Con el tiempo, los niños desaprenden aún más a manejar la información. Es una catástrofe. Estamos en un mundo a donde jóvenes caen en el terrorismo, porque están mal en su piel en el occidente. Estamos en un mundo a donde los políticos utilizan ahora noticias falsas para su propaganda electoral, y el común de lo mortal, en vez de progresar en este tema, están perdiendo nivel. Así que es una prioridad muy seria, y está ligada a la lengua. Entonces, los 4 temas: conectividad, no es suficiente; localización de lengua, contenidos y alfabetización. Y si no hacemos el trabajo, aculturación. Llegamos a un mundo a donde todo el mundo está conectado a contenidos en otro idioma. Alguien habló esta mañana de las traducciones, está muy bien, pero ya hay una nueva amenaza. Ustedes no tienen contenido en su lengua, no se preocupen. Hemos hecho un programa de traducción. O sea, todos los contenidos de las otras culturas se los vamos a traducir, usted se lo va a tragar. Y se va a tragar una cultura ajena, porque los contenidos traen la cultura. Es decir, las apuestas son enormes. Y las apuestas son de hoy, no de mañana. Hay que correr, hay que moverse. Por eso que quise provocar esta mañana, pero la respuesta fue excelente. Esta gente está preocupada. Lo que pasa es que en Internet no hay política pública global para el Internet. Y la experiencia que yo he tenido para progresar en Internet, falta lo que los gringos llaman muy bien, hay que darle el crédito, campeones. Eso funciona cuando hay gente que toman la batuta y deciden: lo voy a cambiar, lo voy a mover. Si no hay eso, terminamos en discusión. Y lo que yo he visto en mis 25 años trabajando en el tema con los indígenas es que hay mucha gente despierta, mucha gente entiende el tema, pero como lo dijo la colega esta mañana, no terminan poniéndose de acuerdo sobre cuál es el vocabulario, cuál es la lengua, y entonces se quedan trancados. He ido en reuniones con la gente de INALI, gente excelente, competente, le hemos invitado a reuniones sobre temas de Internet en lenguas, pero no veo que arrancan. Me preocupa, porque el tiempo va rápido en Internet. Estamos hablando de 3 billones de gente conectada. Hoy éramos
1,5 billones hace 5 años. Millar, ¿cómo se dice? Billones. Sí, está 50% de la población mundial. Pero recuérdese, 15% solamente de esta población entiende el inglés. Así que la apuesta... Ahora, hablar español, el español es un dichoso de Internet. El español es la tercera lengua en Internet en términos de usuario y posiblemente la cuarta en términos de contenidos. El español va bien, pero las apuestas son diferentes para cada lengua. Y hay que realmente, en América Latina hay que aprovechar, el portugués tampoco no va mal, Brasil es un país que aporta mucho, pero las lenguas indígenas sí tienen retos muy difíciles, y como dije esta mañana, y voy a concluir con esto porque la idea era provocar la discusión, la Internet agudiza los retos de las lenguas, los agudiza en intensidad y los agudiza en el tiempo. No tenemos tanto tiempo, esa cosa va rápido. Y la respuesta tecnológica hay que cuidarse mucho. Cuando la gente tiene soluciones tecnológicas a problemas sociológicos o problemas humanos, muchas veces eso no termina tan bien. La traducción no va a resolver todo. Y piensan, por ejemplo, en la educación, los famosos MOOC. La gente más y más utilizan ahora recursos de educación a distancia para progresar y aprender. Si las lenguas de los MOOC se resumen al inglés, español y francés, eso quiere decir que mucha cultura van a quedar afuera en el proceso el más fundamental de transmisión de conocimiento, que es la educación. Creo que más o menos eran los temas que quería tocar, y esperando ver si podemos dialogar un poco con ustedes en el público sobre esos temas. Quería ampliar el tema. ¿Cómo es el asunto en este análisis que usted hace y en este panorama, el tema de las redes sociales, si tiene algún matiz distinto? Hay como es el mismo tema, por eso ahí está un poco provocador, es el mismo tema que el nativo digital. Lanzaron ese concepto maravilloso del nativo digital, estamos en la migración, el hijo sabe más que el padre, los maestros en la escuela están acomplejados frente a esos niños nativos digitales. El nativo digital solamente es para la interfaz, el manejo de la información, la metabolización de la información para transformar en conocimiento, eso los maestros que lo tienen, no es el niño. Entonces, si estamos fascinados con eso, lo que estamos haciendo es renunciando a la tarea de educar a los niños. Y tenemos el ejemplo, Israel no es un país a donde la educación es mala. Imagine el mismo estudio que se hizo en Israel en otros países. Podemos descubrir que hoy los jóvenes son incapaces de hacer la diferencia entre una información falsa y una de verdad. Ni tienen el reflejo natural de dudar. Si salió en la internet es que es cierto. Y como uno ve las repercusiones, Europa está en cada país de Europa con miles de jóvenes que están dispuestos a ponerse una bomba y explotar en la calle y matar gente. Porque creen un discurso que le llegó por internet. Porque no tienen la herramienta intelectual de hacer la diferencia. En las redes sociales es el mismo mito de que, bueno, no te preocupes, en la mía ya hay contenidos, todo el mundo pone su contenido. Pero escúchame, saber que comió ayer anoche espagueti con aceituna negra, no creo que es un contenido de interés para la humanidad y el conocimiento general. Y las redes sociales están llenas de esos contenidos. Está muy bien, porque un tema importante es enseñar a la gente a fomentar contenidos. Uno puede comentar con la pizza, pero si quedamos a la pizza, yo no creo que la humanidad está progresando con las redes sociales. Ahora, hay movimientos como eso que son maravillosos. En Dominicana, como permiten que ideas funcionan, movilización de la sociedad civil, hay muchas cosas bellas, pero no hay que quedarse así beato frente a un fenómeno extraordinario, es como el nativo digital, hay que ser muy cuidadoso y muy prudente. No confundimos contenidos que merecen nombre de conocimiento con contenidos personales, sin hablar del otro tema, que es otra amenaza terrible de la privacidad, de la confidencialidad. La gente cree que pues escuchar un apodo en las redes sociales están escondidos. Había un cartoon en los años iniciales de internet, cuando no existía la red social, de un perro frente a un teclado que decía: lo bueno en internet es que nadie sabe que soy un perro. Yo tengo una conferencia que dice:
Lo malo en Internet es que no solamente saben que soy un perro, pero lo que como, cuál es mi pedigre, cuál es mi abuelo, todo eso. Ya no hay ninguna confidencialidad. Y la gente deja su información personal pensando que tienen servicio gratis, están pagando con su información personal. Y aunque hay países como Francia que tratan de poner leyes con el derecho al olvido, el Internet no olvida nada. Entonces, a 17 años uno deja una información muy perniciosa para su fama en Internet y tal vez a 35 años le va a pegar en la cara. Entonces, hay que educar a los jóvenes sobre los riesgos de dejar la información por las redes sociales. Hay gente ya que tiene Malena, yo creo que hay una variable muy importante que se relaciona con la tendencia a la homogeneidad lingüística, que es la diferencia de poder entre los hablantes de distintas lenguas. Y aquí hay dos dimensiones, por decirlo de alguna manera. Una que tiene que ver con la dimensión imperial o imperialista, si quieren, y la otra con la dimensión nacional. Tanto los imperios como los estados nacionales son máquinas de generar homogeneidad, algunas más, otras menos. Entonces, yo digo eso porque la tendencia a la homogeneización lingüística precede la Internet. ¿Por qué vemos el inglés como la lengua número uno de la Internet? Porque el inglés es la lengua número uno del mundo, por varias razones, ¿no? La historia del inglés desde el siglo XIX en adelante lo pone como la lengua del sistema mundo. Entonces, no quiero decir que la Internet sea un reflejo inmediato de lo que pasa en el mundo fuera de la Internet, porque seguramente ella tiene su propia dinámica también, pero creo que estos factores estructurales existían antes de la Internet, ¿no? La pérdida de diversidad lingüística es acompañada de cerca con la construcción de los estados nacionales en Europa sin la Internet, ¿no? En Italia, en Alemania, en Francia, en España, etc. Entonces, yo no sé si no será un efecto a la medida en que construyemos entidades políticas y culturales más complejas, y esto sería como una paradoja, la complejidad se pierde en otro lado. El gran problema es cómo construir unidades políticas más complejas y mantener la diversidad. Claro que esto depende de políticas que tienen que ver tanto con los que tienen el poder como los que no tienen el poder, ¿no? De este encuentro alguna cosa sale. Pero sería esto que quería decir. Yo creo que si miramos la historia de la formación de unidades más complejas en la historia de la humanidad, vamos presenciando pérdida de diversidad lingüística, infelizmente, ¿no? Yo le doy una primera respuesta, si me permite. Siempre ha habido medios de comunicación masiva que han estandarizado las lenguas. Yo me refería a la imprenta. Y ese es un medio de comunicación masiva que estandarizó las lenguas en toda Europa, por lo menos. O sea, del siglo XVI en adelante hay un medio de comunicación masiva muy importante que hay que mencionar. Sobre el tema del inglés, lengua franca de la Internet, voy a ser aún más provocador aquí. Es un fake news. Es un fake news que ha sido entretenido durante años. Una parte importante de mi trabajo ha sido de medir el espacio de las lenguas en Internet. Comencé en el
2007, cuando escuché Chirac en Cotonou, en la reunión de la francofonía, declarar que la Internet era en manos de los norteamericanos, que había que irse, que tenían 95% de los contenidos. Y yo que luchaba, que creía en esta utopía, me molesté y comencé a buscar, a medir la lengua en Internet. Yo logré una cifra inicial en 97-8 de 80% de inglés en la web. Luego vinieron estudios norteamericanos que dijeron en 99, en 2003, 2005, que el inglés seguía a 80% en la Internet, y eso salía en la prensa por toda parte, y le preguntaba a cualquier gente, 80% en inglés. Era falso. La metodología era ridículamente falsa. Nosotros llegamos a cifras de 70, 65, 50 y medio, 40. Entonces, esa desinformación terminó gracias a la UNESCO, que un día aceptó que se publicara otros estudios y apareció que no es posible que un medio que evoluciona tan rápido siga en los niveles de inglés así al 80%. Era un momento de transición porque el inglés comenzó primero y normal que comenzó con más. Desafortunadamente, los que hacíamos esos estudios, que era un grupo en Japón y nosotros desde Dominicana y con otra gente, en 2007 no pudimos seguir el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos Google, los motores de búsqueda para comparar palabras y hacer trabajos artísticos para medir contenido. El japonés tenía un trabajo mucho más aparatoso, escaneaba el web entero y medía las lenguas, pero el web evolucionó con una velocidad tan grande que ya uno no puede explorar el web entero sin ser multimillonario. Es enorme, y los motores de búsqueda nos engañaron, porque ya nos buscan. Usted no busca en Google, le busca a ustedes. Así que los datos que nos dan los motores de búsqueda no son creíbles. Y este espacio de nuevo fue rellenado por otra desinformación que pone en inglés, ya no dicen 80, dicen 60. Si uno va y saca los datos, estamos terminando un estudio con una nueva metodología. Y para mí el inglés hoy en día en Internet está al 35%. Entonces aquí estamos hablando de este concepto de inglés, lengua franca, no es malo. El problema es que hemos dejado ese tema al marketing. La universidad dejó el tema de la medición. ¿Cómo ustedes pueden hacer políticas públicas en un campus sin tener indicadores? No es posible. Para hacer políticas públicas uno necesita diagnosticar la situación y luego medir el impacto de sus políticas en la evolución de la situación. Por eso se necesitan indicadores. Y la universidad, la academia, dejó eso al mercado. El mercado saca la cifra que le da la gana sin dar la metodología, y si uno comienza a escrutinizar, descubre barbaridades. Porque hay intereses económicos enormes. Quería reaccionar. Y bueno, yo pienso que hay que considerar otro tema, el de política lingüística. Eso lo aprendí yo en la India. O sea, el inglés es una lengua necesaria dentro de las 4 lenguas de su política lingüística. Pero como dicen en la India, nosotros ponemos nuestros sonidos y nuestros sentidos en la lengua de nuestros antiguos colonizadores. También es posible usar el inglés como se usaba el latín medieval, por lo menos en Europa, como lengua franca, para poner los sentidos de cada quien. O sea, los sonidos, los sentidos, las ideas de cada usuario. Es lo que quiero señalar. Política lingüística, a lo que no se ha referido suficientemente. No se me escucha ahora. Sí. Ya puede pensar en voz alta. Bien, y yo vuelvo a lo de los sonidos. Creo que cuando se habla de diversidad lingüística, en cualquiera que sea el medio, tenemos siempre una tendencia a entender esa diversidad en un ejercicio de escritura. Yo creo que uno de los hándicaps también más impresionantes, y que también ahora lo vemos en Internet, pero también lo podremos provocar de otra manera, es que lo que no está escrito también se dice. Y se dice char. Y es muy evidente que me parece que hay una serie de maneras de poder utilizar estos medios masivos para una escucha activa, para una oralidad que probablemente se ha perdido de suyo
porque hay muchas lenguas que no se escriben. En este país los pocos escribanos de algunas de las lenguas perdidas no son ni más ni menos que 22 hablantes de una lengua. Pues con eso ya me dirán si vamos a llegar muy lejos. Pero es evidente que la sonoridad y la oralidad a la hora de defender cualquiera que sea la plataforma para ser mejor escuchados, creo que es fundamental. Y creo que deberíamos de generar también una política, no voy a decir lingüística, sino cultural, para esta oralidad, ¿no? Eso por un lado. La oralidad nos lleva, o por lo menos a mí, a entender que las formas de transmisión deben de ir más allá, conteniendo las formas de enseñanza de uno u otro idioma. Se habló esta mañana de la política educativa y se habló de la diversidad lingüística y de lo que era necesario no era suficiente. Nosotros sí que hemos querido abonar un terreno y hemos aprendido mucho de la mano del magisterio indígena, porque hay que ponerse frente a varias dificultades. La primera de ellas es qué pasa con las aulas multigrado de niños que hablan en diversas edades, 3 lenguas distintas, en una sola clase, en una clase de un plantel, cuando además el maestro, maestra, son profesionales de una de esas lenguas, como muchos nada más escriben la mitad de una que no es el castellano. Imagínense toda esta dificultad. Para enfrentar esa dificultad lingüística no se puede enfrentar solo desde la traducción sistemática o desde la enseñanza de otras cosas al castellano. Por 2 razones. La primera sería una analfabetización de todos, esto es importante para nosotros, y segundo, el idioma genera unas formas de transmisión que no son solamente escritas ni por el traslado de una disciplina a otra. Entonces, es evidente también que hay que enseñar en la escuela esa diversidad y ese respeto a las lenguas, pero en el entendido de que hay formas de transmisión que van más allá también de una lengua y que la lengua es un vector de transmisión sin que vaya en detrimento de todos los demás. Esto también me parece importante. En el mundo, el último informe de la educación de la UNESCO dice que el 40% de las poblaciones infantiles del mundo aprenden sistemáticamente en una lengua que no es la lengua materna. Bueno, eso ya es un disloque también importante. ¿Cómo, sin atender simplemente a la respuesta de la dificultad presupuestaria, cómo llegamos a sistemas de doble inmersión? Yo tengo la sensación que el Internet sí que puede ayudar. Es decir, todas las armas que son fatídicas, pero que son masivas, tengo la sensación evidente de que sí que pueden ayudar a combatir o al menos a hacer presente la diferencia. Y me gustaría oír sus convicciones en torno a este tema. Muchas gracias. Mira, nosotros hemos investigado la pronunciación en los medios de comunicación masiva. No hay más de 3 normas generales que he llamado alfa, beta y gamma. Alfa es como yo hablo, beta es como hablan los venezolanos, aspirando a la S. Y también en México hay algunos que hablan así, por supuesto, nomás que insisten en que los betas se vuelvan alfas para que sean buenos candidatos presidenciales. Eso está mal, los betas son mayoría, ¿no? Las estrellas parecen espejos. Y por último, gammas, que son la minoría, que son los de Castilla, que dicen las estrellas parecen espejos. Son la absoluta minoría porque en el español oriental pues hay también gentes que son betas, ¿no? Por ejemplo en Canarias. Así que eso se ha investigado en vivo a través de internet, sino cuando acabamos. Y el tema que surgió fueron deportes espontáneos. En todos los países, una estación por cada país, y no hubo más que 3 grandes normas, alfa, beta y gamma, que si les interesa, repito, alfa es las estrellas parecen espejos, beta, las estrellas parecen espejo, norte porque dice N, y gamma, las estrellas parecen espejos. Gamma es la única norma no internacional. Punto. No te confunde conmigo. Yo soy militante de Internet desde el inicio y lo sigo siendo. Cuando hablo de las amenazas, porque existen, pero creo en las oportunidades. Y tienes toda la razón de hablar de la oralidad y podría hasta hablar de la multimedialidad.
en realidad, si uno mira el tráfico de Internet de los últimos 4 años, ha cambiado en naturaleza, ya no es textual, ya no es HTML. El tráfico se ha transformado totalmente en video y sonido. Y muchas lenguas que no tienen alfabeto pueden pasar gracias a eso. No queda lo mismo si uno está localizado, pero aún sin ser localizado, uno puede hacer video y continuar este. Es un punto. Un dato que es interesante, hablaste de 60 lenguas, de una manera tenías razón. Si uno mira el número de lengua que traduce Google Translate, 50, 60, el número de lengua que da como interfaz Microsoft, 40, la cifra anda por aquí. ¿Cuál es la aplicación de Internet la más multilingüe y de lejos? Wikipedia. Se acerca a los 300. Estaba a 260 hace un año, se acerca. Y es lindo saber que, y no es casualidad, que la gente del libre, la gente que tienen todavía la visión de Internet como algo abierto, son los que van con el multilingüismo. Los otros lo hacen porque hay mercado, o sea, hay que avanzar por aquí. Pero uno ve mucho más multilingüismo en el mundo del open, en el mundo del software abierto y de Wikipedia. Muy importante saberlo. Y el grito que yo hago no es para dar miedo de la Internet, es para dar miedo de la inacción. Lo que pasa es que en este medio que va tan rápido, quedarse sin moverse es quedarse atrás. O sea, lo que yo quiero es, para, por ejemplo, a la población indígena mexicana, decir, no esperan que el tren pase, suben, corren y hagan empoderarse, es muy importante. Ese es el discurso que yo tenía. Y no dejarse engatusar, no sé si se dice engatusar aquí, se dice en dominicana, porque eres especialista de la diferencia, engatusar, enamorar por discursos un poco simplistas a veces, que detrás de ellos, sí, es un poco engañar. Pero engaña con seducción. Los retos son enormes y la velocidad es igual de enorme. 3 billones de usuarios hoy en día, 1,5 billones hace 5 años, eso va a una velocidad extraordinaria. El árabe, las lenguas asiáticas, hace 6 años estaban en nada, ya tienen su lugar. El chino está pasando el número de usuarios del inglés. Hablabas de la gente de India. Una de mis críticas sobre los pocos datos que hay sobre contenido lo da una empresa muy respetuosa, W3Text. Da para todos los idiomas el número de contenido que... Pero si uno hace un poquito de matemática, descubre que hay, lo hemos visto desde el inicio de nuestros estudios, indicadores estables. Uno que se llama la productividad de contenido. Divide el número de porcentaje de gente conectada en un idioma por el porcentaje de contenidos. Y tú vas a ver que el valor está entre 0.5 y 1.5, es lógico. Más gente conectada y más contenido, con una ley estadística. Pero si uno utiliza esta métrica, ¿sí se metriza en español? Métrica. A partir de esas cosas, uno ve que el hindi, el urdu, está a 0.03. Esta cifra no es posible. Están subestimando totalmente, tal vez porque los programas de reconocimiento de lengua no han integrado estas lenguas. O sea, hay que hacer mucho cuidado con los datos que circulan cuando no se ve la metodología y cuando no se sabe, y si vienen de empresas comerciales. Porque la academia dejó el campo, y aquí es un campo de mucho jugo. Entonces a veces hay interés a publicar cifras que no son, porque hay cosa comercial detrás. Pero para concluir esta intervención, el discurso mío no es de miedo, es de movilización, de involucrarse, de empoderarse. Yo sé que estamos hablando de Internet, pero hay radio comunitaria aunque no sea Internet, y eso da mucha unidad a las lenguas indígenas que son ágrafas, a 1000 lenguas indígenas de Canadá a Patagonia, según Etnologue. Entonces, aunque me salte del tema de Internet, radio comunitaria va muy de acuerdo con la forma ágrafa de las lenguas indígenas y es mucho más barata que cualquier otra cosa y menos manipuladora porque son ellos mismos los que podrían generar sus programas. Sería la única y mejor forma de entender si verdaderamente los contenidos son originarios.
porque si no también cómo se miden lo que es propio y lo que es ajeno en cada uno de los contenidos. Ahí sí que hay que mirar los términos de referencia de los estudios, porque ahí verdaderamente estamos hablando de cosas muy dispares. Desafortunadamente estamos muy lejos de ser capaces de llegar a ese nivel de reconocimiento. Es un campo que está desnudo, no hay muchos datos. Y nosotros tratamos con ustedes, con la UNESCO, con la Francofonía, con la UIT y con Maya, de financiar un gran proyecto de investigación llamado DILINET en el Program Framework de la Unión Europea. Hicimos un consorcio con los más grandes grupos de investigación europeos para realmente solucionar este vacío. No lo logramos. No le ve la prioridad. Cuando es tan importante, la Unión Europea no le dio la prioridad y no lo logramos. Hoy en día no tenemos indicadores y estamos trabajando a ciega en un tema tan importante que es la lengua en Internet. Carlos, una nota. El chino, dicho así, no sé qué significa, porque el chino se puede difundir en toda China, pero no todos los chinos entienden el llamado chino, o sea, el putonghua. Hay lenguas muy diferentes como el shanghainés o el cantonés. Entonces, no es bueno hablar entre los que andamos en estos temas del chino como general. Eso es conveniente políticamente para el gobierno chino, pero en China hay muchas lenguas. Quizá podemos pasar a la fase. A mí me gustaría... Perdón, Gustavo. Gracias. No, es que yo quería volver a una cuestión que a lo mejor Daniel podría aclararme, porque me pareció muy peremptoria tu afirmación de que el inglés no es la lengua. Si en tus cálculos son 30 a 35%, si estamos hablando de 1 para 7.000 lenguas, el rol del inglés sigue siendo un rol central. Un momentito. Yo creo que hay una paradoja que se levanta de la diversidad lingüística, que es la paradoja de Babel, no por casualidad, Babel es un mito tan central en nuestra cultura, porque Dios podría hacer cualquier cosa, pero ¿qué hizo? Terminó con la capacidad de la gente de comunicarse, cada uno hablaba una lengua. ¿Cómo se desbabeliza? Es imposible si tú tienes 50, 70 personas hablando cada uno una lengua, que todos hablemos 70 lenguas. Nuestros cerebros, a lo que todo indica, tienen límites para asimilar tantos sistemas lingüísticos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que buscar una lengua en común. Por lo general, es lo que se hace. No, desde 1932, el gran lingüista americano Edward Sapir propuso la construcción de una lengua internacional auxiliar, pero esto se parecía mucho al esperanto, por eso el esperanto no fue muy adelante. ¿Por qué? Porque la historia se impuso. El inglés no es una cosa que uno eligió, el inglés fue una cosa impuesta por la historia. Por eso mi referencia a los imperios. Entonces yo creo que hay fenómenos que tienen que ver con la historia, con el poder, y otros con que nosotros no podemos lidiar con toda la diversidad lingüística que existe en el mundo, y en algún momento vamos a buscar alguna lengua en común, que sea un pidgin, que sea lo que sea, pero tenemos que comunicarnos. Y lo más fácil que es usar una lengua que ya está dada, no porque nosotros la elegimos. Ya sé que tú no estás de acuerdo, pero a lo mejor porque tú eres más... que hay una respuesta tan obvia. Dime. El multilingüismo. Por supuesto. Los niños en el Caribe holandés nacen hablando papiamento y a los 8 años hablan inglés, francés, español, portugués y papiamento. 5 lenguas la hablan. Pero yo no tengo nada contra el inglés, yo hablo el inglés, es una lengua formidable, no tengo nada contra el inglés. El multilingüismo es la respuesta. No tengo ningún problema con eso. Hoy en día está con una lengua y una segunda, hay que cambiar eso.
multilingüismo y lenguas francas no se contradicen. Sí, ya no necesitan la lengua franca. Es una ilusión, el tema de la lengua franca es una ilusión. Te respondería con mucho más armonía un boliviano que se llama Guzmán de Rojas, que hizo el primer programa de traducción automática. Es súper eficiente en los años cuando yo trabajaba en IBM, en el 84, utilizando el aymara como lengua franca. Este hombre hizo un programa de traducción extraordinario, nunca logró, parte por su culpa, que era muy celoso de su algoritmo, y parte porque nadie podía creer que un boliviano había hecho mejor que empresas europeas con millones de dólares. Y lo invitaron una vez en una reunión en París, en la UNESCO, y a esta pregunta que dijo alguien del público, él se levantó y dijo, sí, la lengua franca es el aymara. Y tenía razón, porque no era aymara, porque es inglés. Es que es un falso tema, el tema de la lengua franca. Tenemos que hablar las lenguas que necesitamos, las lenguas maternas, las lenguas de mi vecino y la lengua que necesito para trabajar en el internacional, que puede ser el inglés. Pero no es franca, es una de las lenguas. El tema es enseñar, y lo digo con mucha fuerza y lo dije, el monolingüismo es el hándicap mayor del mundo de mañana. Y el monolingüismo está muy marcado con los anglófonos. Se ve más y más anglófonos en reunión que no saben qué hacer. Uno habla de la diversidad biológica. Y hay una correlación extraordinaria entre sitio de diversidad biológica y diversidad lingüística. No sé si lo saben. En África, la gente habla 5 o 6 idiomas. Y le pregunta a un africano en una reunión, ¿cuánto tú hablas? Y te dice, yo francés e inglés. Pero tú no hablas también, sí, no, yo hablo eso. Es que hay mucha gente del mundo que hablan 4, 5, 6 idiomas y no hay ningún problema para hacerlo. Este cerebro es capaz de hacerlo, lo que pasa es que no educamos de esta manera. Y hay un país que lo hace. Ir a ver en el Caribe holandés vale la pena. Los niños llegan a 8 o 10 años con 4 o 5 idiomas sin ninguna dificultad. Entonces se puede. Luego está el tema de las reglas del juego, ¿no? Que creo que es el espacio de discusión estratégica de cómo se utiliza una y cuál es el privilegio que tiene una, porque a lo mejor también estamos coincidiendo o confundiendo el tema de lo franco con esa predisposición obligada a conducirnos, hablamos en un espacio multilingüístico, en una lengua principal. Eso es lo que pasa en todos los congresos científicos, por lo menos de todas las ciencias sociales. Cuando no hay dinero para la traducción, que es lo que todos querríamos hacer, hablar en nuestra propia lengua para defender nuestros argumentos científicos, pues resulta que todos estamos obligados a hablar y entendernos en lengua inglesa. Por lo menos en ciencia social es muy claro. En el lindo almuerzo que nos ofrecieron, éramos de Brasil viviendo en México, de Canadá viviendo en Canadá, de Austria viviendo en Estados Unidos. Fue lindo, si nos damos cuenta, pasamos de francés, español, inglés, y creo que la lengua mayoritaria fue el español, ¿verdad? Está muy bien. Para eso les invitamos a México, entre otras cosas. Muy bien. Una proposición para nuestras conclusiones nunca finales, sino solo preliminares. Algo muy propositivo. Y entonces, frente a este panorama descrito y ante la diagnosis, ¿qué hacemos y cómo? ¿Alguna idea muy concreta para afirmar la diversidad lingüística como parte fundamental de la diversidad cultural? Bueno, yo puedo empezar quizá. Depende de dónde estemos hablando. Lo que llaman muchos registro o estilo. Hay unidad lingüística en niveles internacionales, por ejemplo, como Internet o radio. Hay una aplicación que se llama Radio Garden, que te pasa todas las estaciones de radio del mundo y lo oprimes en un lugarcito y te sale una. Bueno, entonces diría, depende de dónde estamos hablando y con quién estamos hablando. Si yo estoy hablando con Daniel, pues tengo que usar un español, por lo menos internacional, lo más que yo pueda, si no, no me va a entender si yo empiezo con el chiquihuite. ¿O sabes ya qué es chiquihuite? Bueno, ya casi no se usa. Comal sí, ¿no? ¿Sí sabes qué es comal? Bueno, no importa, por ahí algunos buscan la comida mexicana.
No, se usa arriba de un fogón y en el comal se ponen las ollas y otras cosas. Es como si fuera una parrilla, pero de barro completo lleno. En fin, ¿de qué estaba yo hablando? Ah, sí, de la unidad de diversidad. Depende de dónde se esté hablando y con quién se esté hablando. Si yo estoy hablando con mis cuates, hablo al estilo mexicano, pero si estoy en una reunión como esta, no puedo hablar al estilo mexicano porque entonces corro el riesgo de que no me entiendan. Y la gente que trabaja en Internet sabe ese riesgo, debería saberlo. Yo recuerdo un argentino que ponía falencia en vez de carencia, que es mucho más general, y le decía: ¿ustedes pasan por Internet? Sí. ¿Y tienen un corrector para Internet? No. Pues ¿qué pasa? Da un teclazo en Internet y te vuelves internacional, y tienes, en el caso del español, que usar el español, que todo el mundo entienda. Entonces depende de dónde se hable, con quién se está hablando, para ver qué estilo de lengua vamos a usar. ¿Definirías eso como un cierto ejercicio de solidaridad, como un ejercicio de interculturalidad, un facilitador? Yo diría que sí, como interculturalidad o solidaridad lingüística. Ya hay que tener conciencia, lo que no es fácil. Yo mismo no puedo tener tanta conciencia de mis mexicanismos. Por eso estamos haciendo un diccionario que se llama Diccionario de Mexicanismos que no se notan. Porque hay muchos, como la pena. ¿Por qué no dice me da vergüenza? Me da pena hablar con tal. Me da vergüenza, porque vergüenza tiene valores connotativos que sugieren niño. A los niños les da vergüenza, pero a los adultos les da pena. O palabras como encantar. La gente como nosotros dice encantado de conocerte, pero va uno al pueblo y resulta que es la bruja la que encantó a fulanito. Es otro valor de la palabra encantar. Lo mismo que lo de la pena. Recoger dos ejemplos muy interesantes para ahora tomar un discurso más optimista y más positivo. El catalán, el hebreo. Dos idiomas que habían desaparecido casi, que no solamente lograron reexistir en la vida real, sino que tienen en la vida virtual una fuerza extraordinaria. En el último estudio que hicimos, el hebreo aparece como una de las lenguas con más grande capacidad, la capacidad siendo el ratio entre contenidos y personas conectadas. El catalán en Internet ha hecho cosas extraordinarias. Se puede. Si me preguntan dos recomendaciones, una general sobre el multilingüismo y la educación, que debemos repensar tal vez el tema de la educación en lengua con un enfoque un poco más ambicioso hacia el plurilingüismo, y el otro es un discurso de apoyo a las lenguas indígenas, pero acompañado también con un discurso de movilización, que ustedes no pueden esperar que todo le llegue de afuera con políticas públicas. Tienen su par de responsabilidad ustedes para apoderarse del tema y avanzar, porque en la Internet nadie se lo va a hacer. Y por el momento he sido frustrado a veces de ver que se le explica el concepto, se dice lo que hay que hacer, pero no se ve que nacen los campeones. Gente que dice, tiene razón, lo voy a hacer. Voy a poner los contenidos de mi idioma en Internet y voy a hacer contenido en mi idioma. Por ejemplo, una de estas lenguas como las que mencionaba Nuria, donde quedan 22 hablantes, 100 hablantes, ¿cómo sería el camino? No he tocado el camino. No he tocado el tema, pero es del lado de la oportunidad, porque está muerta. La lengua llega a un momento que baja de un cierto umbral, van a morir los últimos locutores y la lengua va a morir. La Internet aquí es un museo, permite por lo menos que se conserve el ADN de la lengua. Y hay que hacerlo antes que muere el último locutor. La Internet también es una oportunidad, porque la UNESCO hace un trabajo extraordinario en ese tema de la preservación de la lengua que está muriendo. Ustedes conocen la cifra, y ya termino, te paso la palabra. Se habla de cada 2 meses hay una lengua que muere. Esa es la cifra. Bueno, yo iba a hablar de eso, de lenguas europeas que han muerto, como el dálmata. O sea, no tiene nada de raro que las naciones busquen la unidad lingüística, porque es parte del concepto de nación, por lo menos de Abjamra.
Sí, unidad lingüística, unidad cultural, unidad económica, ojalá. Pero creo que estamos entrando en un periodo nuevo. Yo que soy francés, Francia ha sido uno de los países peores sobre ese tema. Al nombre de la unidad lingüística han matado lenguas locales, regionales. Creo que hoy en día hay un cambio real. En Francia el Ministerio de Cultura tiene una división de las lenguas de Francia, protegiendo, promoviendo la lengua de Francia. Creo que hay un cambio de mentalidad frente al tema de las lenguas locales y hay que aprovecharlo. Pero el asunto está en que, por ejemplo, los mexicanos nos preocupamos de que los anglohablantes nos opriman, pero no nos importa oprimir a los hablantes de lenguas indígenas. Estamos en plena contradicción. Pero además, los mexicanos también ni cuenta nos damos de que los españoles están imponiendo su forma de hablar, quieren imponer su forma de hablar, lo que no va a ser fácil gracias a Internet. El castellano. Bueno, es que la gente cuando dice cómo se debe decir licúo o licuo, evacúo o evacuo, y ponen evacuo, pero todo el mundo dice evacuo, de aquí a Chile e incluyendo a España. Los españoles, tú estás hablando de una academia de lengua española, tal vez. Sí, pero claro. Mira, yo he dicho por ahí, ni siquiera la Secretaría de Hacienda logra que todos los causantes paguen. ¿Cómo va a lograr una institución que incluso cuando soñamos usamos esa lengua, el español en mi caso, o cuando estamos bañándonos o en voz baja o en voz alta, a todas horas usamos la lengua cuando pensamos? ¿Cómo va a lograr una institución que nosotros le hagamos caso si ni siquiera la Secretaría de Hacienda logra que todo el mundo pague? ¿Y sabe quiénes son? Entonces la solución es muy simple, es No creo que tenía consenso o sanción social. No hay más, consenso o sanción. Si yo digo ensemaforizaron las calles de la ciudad y te gusta, pues hay consenso. Y entonces sigan. Y si no, pues hay sanción, dice, qué feo habló ese señor y ya. Es consenso o sanción, no hay otra. Yo creo que la lengua no pertenece a ningún país, la lengua pertenece a los locutores y ya, eso, yo creo que eso no es correcto. Y tampoco, y bueno, yo creo que una educación para la interculturalidad es hacernos multilingües, ¿no? Eso yo creo que es un principio fundamental, ¿no? Cualquiera que sea la armonización, ¿no? En este país han hecho ejemplos y también propuestas muy interesantes, todo el Mayab, por ejemplo, que es un avance sustancial para que los niños aprendan cálculo y matemáticas en maya y cálculo maya en maya, y eso pueda ser normalizado dentro de toda la península de Yucatán. Eso es un paso enorme frente a las dificultades de decir, no, pero yo lo digo así, no, pero tú lo dices así. Bueno, pero todos lo decimos a lo mejor un poco distinto, pero esto es lo que nos iguala, ¿no? Ese es el ejercicio de compromiso. Y pienso que sí, pienso que una manera de estar cada vez más seguro en tu lengua, en tu literatura, es entendiéndola, ¿no? Desde otras maneras de tú como hablante en otras lenguas, ¿no? Yo creo que ese ejercicio de la multiculturalidad lingüística, yo creo que más que es una forma obligada de cosmopolitismo y también de defensa de la diversidad cultural, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pues tenemos todavía un tiempo para algunas preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta respecto a lo que hablaban de la generación de contenido. Estamos viendo que el contenido en Internet no solamente está cambiando el tema de la escritura, porque cada vez los mensajes se simplifican en imágenes, que son los famosos memes. Entonces ahí también estamos viendo una pérdida del lenguaje escrito hacia lo visual. Y otra, o sea, eso, ¿qué opinan sobre eso? Y otra sería, estamos viendo también un auge de lo que es la inteligencia artificial, y eso podría llegar a desarrollarse al punto que las páginas de Internet, el contenido que esté en Internet pueda traducirse de manera inmediata, como por ejemplo ahora hace Facebook, ¿no? Que tú seleccionas el idioma y te lo traducen. Eso podría llegar a ser una, vamos a decir, solución para el problema que plantean de que se está perdiendo
lenguas en Internet o no? Yo, muy brevemente, recordé un dicho chino que está mal dicho. Una imagen no vale más que 1000 palabras. Una imagen evoca más de 1000 palabras. Si no las evocara, ¿con qué interpretarías los memes? O sea, tú dices, mira, está contenta en tu pensamiento, ¿no? Cuando te pone un meme con una sonrisita. O sea, hay lengua que evoca, que cada meme evoca. Siempre hay lengua ahí interpretando. La lengua es la gran intérprete de todo lo demás. Sí, alguna respuesta. Yo no soy lingüista y no quiero opinar sobre el tema si es verdad que la Internet hace que están perdiendo su sustancia las lenguas. Yo sí sé que hay mucha gente que han escrito sobre el tema y algunos dicen que no es verdad. Es mucho más complejo que eso. La lengua es una estructura viva que evoluciona y uno tiene la impresión que se está perdiendo por un lado, pero se está ganando por el otro. Si yo no quiero realmente entrar en ese terreno de lingüista a donde hay opiniones muy contrarias en ese tema. Ahora, el tema de que la evolución sobre video, imágenes existe, sí hay que tomarlo en cuenta como una ventaja, pensando a los tantos idiomas que no tienen alfabetización. Así que la única manera de guardarlo es en forma de sonido o video. Es una oportunidad, hay que verlo como oportunidad. Yo quería aprovechar la pregunta de él para hacerles una pregunta. En esta idea de repensar la educación hacia el multilingüismo, y por ejemplo lo que señalaba él de Facebook, que hace la traducción inmediata a otros idiomas, el Internet como herramienta de enseñanza de otras lenguas, si este tipo de cosas que hace Facebook promueve el multilingüismo o más bien no y ahorra. Yo creo que he respondido al inicio sobre este tema de manera muy prudente, diciendo mucho cuidado con las traducciones. Yo he utilizado en comunidades virtuales la traducción automática en la comunicación, pero nunca me he permitido tomar un documento y traducirlo por programa. Una cosa es, ustedes están hablando en dos idiomas diferentes y se ayuda el diálogo. Uno lee una traducción y lee el original y trata de entender lo que quiere decir, un diálogo interactivo donde se puede corregir lo malentendido. Otra cosa es tomar un documento, para mí es una violación, tomar un documento y traducirlo y pasarlo a otro. Y aunque fuese buena la traducción, porque es verdad que los programas han hecho muchos progresos, si uno escribe bien, con frase corta, evitando las trampas, se puede tener un producto bastante bueno. Pero la cultura no se traduce, entonces se va a tragar la cultura del primero. No puede utilizar la traducción como solución a los problemas, sería renunciar a la diversidad cultural, sería la trampa absoluta. Utiliza la traducción para que la gente comunique y pasándole toda. Es el tema de los MOOC, de la educación. Aquí hay una amenaza gigantesca, ¿no? Si las grandes industrias de la educación a distancia hacen esos famosos sistema abierto en pocos idiomas, va a haber realmente un crecimiento importante. Porque la lengua transporta la cultura. Y si uno traduce, ha traducido la lengua, pero no ha traducido la cultura, sigue con la misma. Hay gente que va más lejos y dicen que hasta la interfaz de una computadora transporte la cultura del que lo fabricó. Hasta eso deberíamos llegar, a fabricar computadoras según nuestra cultura. Porque no reaccionamos igual según la cultura a un teclado o una pantalla. Otro de los temas fundamentales también, no solo para el mundo en general, sino importantes y muy significativos para México, es el de la migración y los derechos culturales. ¿Cómo medir, cómo apreciar, cómo percibir la dificultad o la potencialidad de la migración en tema de diversidad lingüística? ¿Cómo nos tenemos que preparar para medir qué es lo que está ocurriendo con ese retorno de los migrantes que regresan a México, que solamente hablan una lengua, que es lengua que no es la propia, pero vuelven a un país que es el país originario de la familia, y hay un lapso, hay un enorme gap cultural? ¿Cómo
¿Cómo se puede detectar a través del uso de las lenguas? ¿Qué preguntas habría que hacerle a Internet también para detectar todas estas dificultades o para que Internet se convirtiera en un espacio también de reflexión y de percepción sobre las dificultades lingüísticas en relación a la migración? No tengo la respuesta. Me parece un tema de investigación fundamental, pero no me atrevería a dar una respuesta. Yo tengo una idea. Mira, en Estados Unidos, digamos, los padres de familia hablan español, los hijos hablan inglés, pero muy interesante, muchos nietos hablan otra vez español. Los hijos hablan inglés porque así se sienten integrados a la otra comunidad. Y después se dan cuenta, supongo, estoy inventando, de que hablar español es un negocio. Son 500 millones de personas y hay muchas empresas de televisión y de radio de Estados Unidos que transmiten en español. Por lo tanto, estos nietos de los migrantes no tienen conflicto en ser bilingües, en hablar inglés y español. Pero además se dan cuenta de cómo los anglohablantes van a las universidades a estudiar español, porque ahí está el negocio, en los 500 millones. Pero Nuria, tomas como hipótesis de trabajo que el hijo de latino que migró de primera generación ya no habla español. Muchísimas dificultades. Acabamos de terminar, puede hablarlo con dificultad y desde luego no escribirlo. Por eso también es otro hándicap de ese mundo de comunicación. En la primera y casi la segunda, ahora explico por qué. Con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación y Colegio de la Frontera Norte nos fuimos a hacer este estudio, esta reflexión en Chihuahua, precisamente en Ciudad Juárez. Y ahí invitamos a los Dreamers. Y los Dreamers vinieron, han venido en esa ocasión y en otras varias ocasiones. Cuando son de la segunda generación, quieren volver, pero saben que ahí también hay un hándicap, y sobre todo en la escritura. Estoy hablando de gente de 17 y de 18 años. Los Dreamers, que son un poco más maduros en edad, que quiero decir que tienen como 25, 26, digamos que ya hay un expreso convencimiento y se han preparado para ello. Pero lo que vemos es que en los jóvenes y en los más jóvenes sí que hay un hándicap de retorno ligado también a la lengua. Y ellos lo ven como un gap, o sea, lo ven como una dificultad, como un obstáculo de no estar alineados, ¿no?, en el país de retorno. ¿Pero qué hace temer que no lo van a superar rápidamente en el regreso aquí? No, lo que quiero decir es que lo que les hace temer es no estar dentro de un sistema o de un proceso que les permite una cierta normalización profesional y académica en el país de retorno. Estamos hablando de políticas públicas. Totalmente. Entonces, hemos dicho también que el Internet nos puede ayudar a comprender, porque es otro espacio, no siempre integrado, pero tampoco siempre al margen de la política pública. Entonces, en este caso, quiero entender que la lectura de algunos datos en Internet pueden servir para hacer política pública, para un fenómeno que es mundial, solo que lo estamos mirando desde México, donde también es esencial a la hora de elaborar esas políticas. Y fenómeno que puede tener también sus vertientes positivas. Esta gente van a traer con ellos cosas nuevas que van a servir aquí, en la lengua y en la cultura, que es parte de ninguna cosa, ni lengua ni cultura es estática, siempre evoluciona y es parte de la evolución. Por ejemplo, el tratamiento de la basura, ojalá nos lo enseñen mejor. Sí, tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto se puede pensar en un mecanismo de control al contenido de las redes sociales? En el Ecuador se está hablando, el presidente saliente, que salió apenas la semana pasada y que era un personaje muy controversial, una de sus últimas medidas fue plantear un decreto de ley que condene el odio que se transmite a través de las redes sociales. ¿Es posible tratar de controlarlas, de cerrarlas, de opacarlas, de disminuirlas, o son esfuerzos que no llevan hacia nada? Bueno, yo soy de la época de la internet inicial, yo he sido moderador de comunidades virtuales durante muchos años, y para mí la libertad de expresión nunca incluía el derecho al odio, al racismo, a la difamación,
a vender productos en un entorno académico. Y había de ese tiempo una netiquette, se llamaba en inglés, una etiqueta del comportamiento en comunidades virtuales. Y yo creo que aquí hubo errores fundamentales que se han hecho en las redes 2.0, en las redes sociales, de no conservar ese concepto de moderador de comunidad virtual. Yo lo veo en los periódicos. Yo siempre, porque me parece a nivel sociológico muy interesante la reacción de los lectores de periódicos. Y el mareo de cabeza, la gente dice una palabra hiperracista, se la quitan, pero dice lo mismo de manera un poco circunvolada y lo dejan pasar. Creo que hay que regresar a la coherencia. Hay leyes en Europa contra la incitación al odio, hay leyes contra la difamación. Si había moderadores profesionales y serios, dirían, aquí están las reglas y yo soy la persona que esas reglas la aplica, no tiene un costo. La profesión de moderador no es sencilla, requiere mucha calidad, entender la técnica, las reglas, la diplomacia, la comunicación. Pero creo que es una necesidad y no es censura. Cuando la gente grita en censura porque le quitaron su comentario racista, están equivocados y hay que educar a la gente a explicar que no. En todo hay libertad y hay también leyes. Y la libertad se para a donde está violando otra ley. Yo creo que aquí hay errores graves que hay que corregir. Ahí está el peligro, el censurar. Mejor dejarlos en libertad y que la gente diga, ese tonto no lo vuelvo a leer. Y que lo clausure, que le cierre, que le impida que vaya a que sea su amigo, digamos, en Facebook. Es que la gente es la que tiene que decidir. No puedes tener un super Big Brother que decida por todo. No puede ser, no debe ser. No es un Big Brother. No sé qué será, pero está sucediendo eso. Te explico cómo funciona. Tengo una comunidad y digo, usted se interesa en entrar en mi comunidad, aquí están las reglas del juego que lo tiene que seguir. Firma antes de entrar aquí y luego si tú violas uno de los puntos, te digo, estás violando los por puntos. Comunidades está bien, ¿no? Bueno, es lo mismo. No hay problema. Ese es el punto. La comunidad se define también con un fenómeno de adhesión a unas reglas del juego, ¿no? La regla no la hizo un dictador, la hizo la comunidad. Ese documento fue aprobado por la comunidad. Pero es un segmento reducido de población que decide eso, no para todos. Para ellos, para los que quieran entrar. Si la comunidad se expande, pues tiene que seguir. No. Tiene que haber más gente que siga las reglas. Si la comunidad se expande, los que entran después tienen que aceptar la regla del juego y son menos. Ahora puede haber una revolución y deciden rehacer la regla, ¿por qué no? Pero hay que tener un poco de orden sociológico. Claro, si estás dentro de una comunidad. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Listo? Solo una reflexión sobre las personas que viven en Estados Unidos son de segunda o tercera generación. Tuve la oportunidad de vivir 7 años en Chicago. Entonces una de mis reflexiones en este momento no es tanto por una cuestión económica, sino por una cuestión de apertura y de una política pública. El ejemplo de Chicago. En Chicago, en una escuela le van a dar $7 millones si enseñan español, si no, no se lo dan. Entonces es la oportunidad que tienen los de segunda o tercera generación de ir y aprender. Entonces no es lo mismo de vivir en Chicago que vivir en Ohio, lo cual no le van a dar la oportunidad de hablar un segundo idioma como es el español. O sea, no está con una cuestión económica, sino esta apertura que se da de primera y segunda generación. No se lo enseñan a su primera generación, bueno, pues porque fue una discriminación y no había escuelas en su momento, esta apertura de enseñar español. Entonces va por ahí una reflexión, no tanto por la cuestión económica. Obviamente existe la situación económica, ¿sí? O sea, no podemos negarlo, pero también es esta apertura y una no discriminación que se está dando. Mira, en países como Suecia, o quizá también en Noruega, tan pronto hay una comunidad de unos 200 hablantes de una lengua X, el Estado les enseña en esa lengua. El Estado es el responsable de enseñarles en esa lengua y les pone profesor en esa lengua. Y cuando es un migrante que no sabe bien
el noruego o el sueco, el Estado se encarga de ponerle un maestro, normalmente una maestra, especial para que mejore su uso de esa lengua, para que se empareje con los demás. O sea, hay una educación compensatoria. De ahí se explica que el 50% de los impuestos que se pagan en esos países, pues funciona y la gente no se molesta. Ahora ya pagan menos. No sé si siempre dudo un poco de los países escandinavos. Y tiene que ver con la escala. Cuando vamos a Hábitat 3, a Ecuador, y nos hablan del desarrollo urbano, y nos hablan de economías circulares, y nos hablan de economías circulares para los habitantes de un país que alcanza una cifra de 1.300.000 habitantes. Eso es menos de la población de un barrio de la Ciudad de México. No sé si es otro factor que creo que hay que tener en cuenta para hacer política pública. Aquí nos enfrentamos con la enorme diversidad, con la enorme complejidad y también con la escala numérica, que me parece que multiplica la complejidad. Pues yo entiendo que, por ejemplo, en Suecia son más de 10 millones de habitantes, no es 1 millón. Bueno, está bien. Son menos de 1 millón, son como 300.000. Claro, Finlandia no lo sé. Yo sé de Suecia y Noruega un poquito más y de Dinamarca. ¿Qué estábamos hablando de? Repito, cuando hay una comunidad de un X número de personas, me imagino 200 o más de hablantes de una lengua como el español, había muchos chilenos allá en esos países, entonces se pone un profesor de español para esa gente. El Estado lo pone y les patrocina incluso periódicos y estaciones de radio en su lengua materna, por llamarle materna, no sé si será, ¿no? Pero lengua del hogar. Sí. No, solamente una opinión. Yo les quiero decir que en la comunidad de San Francisco y el área de la Bahía, la mayoría de los migrantes son mayas. O sea, ellos saltan del maya al inglés. Parece una paradoja, pero es más fácil aprender inglés proveniente del maya por los sonidos. Entonces, es muy interesante. Ahora, hablemos un poco de lo que sucede con nuestra lengua. Los migrantes sin papeles generalmente son campesinos. Es decir, de hecho, ellos no saben ni leer ni escribir y básicamente se comunican con sus hijos con una cantidad no mayor de 300 palabras. Estos niños se absorben directamente al sistema de educación norteamericano que los acoge. Y ojo, no funcionó el sistema bilingüe. Se discutió mucho de que los niños mexicanos siguieran estudiando en español, pero llegó a finales de los años 90 se cambió esta ley porque no podía progresar. Esos niños tenían un hándicap. O sea, volvemos, la lengua materna es de padres analfabetos. Esos niños aprenden el inglés y es su lengua. El poco español que hablan es para comunicarse la segunda generación simplemente con los abuelos, porque ya son sus abuelos. Entonces, la tercera generación es generación que ya estudia una segunda lengua que fue el origen de su familia. Entonces sí, están mucho más preparados y se les facilita porque la han escuchado a través de su vida cotidiana, aunque no lo hablen. Yo quería también hablar sobre la radio comunitaria, importantísima para las zonas de cultivo en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, sí tienen esta parte, ¿no? Estas dos partes que les ayuda muchísimo, pero sí habría que entender que son dos tipos de población completamente diferentes, que es muy difícil tratar de ponerlos a un nivel en cuanto a su comunicación de las lenguas, pero sí es esta una realidad. ¿Qué va a suceder con los niños que regresen? Pues los niños que van a regresar se van a asimilar en forma profesional, haciendo los exámenes, pero sí vamos a tener una población que emigró sin ningún tipo de educación y que vamos a tener que trabajar con ella. Pues yo solamente quisiera discutir un dato.
Pienso que un niño no puede tener 300 palabras, depende de su edad, ¿no? Pero niños de 7, 8, 9 años no tienen el menor problema en usar por lo menos 2000. Y depende que entendamos por palabra, por supuesto. Yo cuando digo palabra digo vocablo, o sea, entrada de diccionario. O sea, con 300 no se puede hacer nada. O sea, 2000 para arriba sí se lo creo. Y no es invento que se me acaba de ocurrir, lo hemos estudiado. Y bueno, son más, pero quito como 1000. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, concluimos con esta mesa y en 15 minutos seguimos con la de diversidad lingüística y biodiversidad, que ya un poco Daniel apuntaba hacia esa relación entre megadiverso y mayor diversidad lingüística, diversidad cultural, etc. Gracias.